Esta historia comienza en la gran ciudad de Nueva York, en una bodega abandonada, donde una perrita labrador tenía sus cachorros, hasta que los de la perrera se los llevaron, a excepción de uno, que era rojo, y el pobrecito se quedó solo. En fin, aquí nos presentan a Emily, que junto a su madre apenas llegaron a la ciudad, y a la niña la molestaban mucho en la escuela, por ser pequeña y becada, y su día empeoró porque su madre se iría de viaje, dejándola con el tío Casey. Volviendo con el cachorro rojo, logró salir de la bodega al centro de la ciudad, espantado por los coches y la cruel gente, hasta que un anciano lo encontró y parecía que lo conocía y se lo llevó. Mientras tanto, nos presentan al tío Casey, que su vida era bastante patética, que ni empleo podía conseguir, y cuando Emily recolectaba latas para la escuela, todos en el edificio la conocían y ayudaban a la niña, en el momento que el tío Casey llegó. Algo que claramente la niña no quería, era inmaduro e iluso. El punto es que cuando su mamá se fue, la llevó a la escuela, pero vio que en el parque había una tienda de animales rescatados. Tenía de todo: perezosos, serpientes, muchos perros, gatos y conejos. Parecía mágico. Era una pequeña tienda por fuera, pero enorme por dentro, donde la niña encontró un pequeño perro rojo. Y como le robó el corazón, le rogó a su tío que se lo quedara, que no daría problemas. Y el hombre les dijo que su tamaño dependería de cuánto lo amaran. Aún así, Casey le dijo que no y la desanimó. Y cuando llegó a la escuela, la volvieron a molestar por hacer la recolecta, como si fuera limosnera, por lo que un niño se le acercó y trató de animarla, y su nombre era Owen. Pero aún así, todo empeoró. Se le cayeron las latas y quedó en ridículo, pero todo cambió cuando llegó a casa y se encerró en su habitación, viendo que en su maleta algo se movía y de ella salió el perrito rojo, apanicando a la niña. Pero se emocionó y ahí lo nombró Clifford. Era tremendo que al escaparse de su habitación le robaba la comida al tío, enojado que el perro estaba ahí, sintiendo que la niña lo desobedeció, pero le rogaba que se quedara una noche, por lo que Casey no fue fuerte, aceptando, y que luego lo regresaban. Y de todo el bullying que le hacían, tener a ese perrito hacía más grande a la niña. En fin, al despertar, se encontró con un enorme perro, del tamaño de un elefante. Emily se sentía en un sueño, que con su colita destruía todo. Y cuando su tío lo dejó quedarse, seguía pensando que era un mini perrito, hasta que le dio un infarto al verlo, apanicado por lo que diría su hermana, ya que cada paso que daba algo se quebraba. Hacía tanto ruido que el intendente del edificio llegó, y como había una política de no mascotas en el lugar, lo trataban de guardar, pero el perro era demasiado ruidoso y olía mucho, que el señor sospechaba, pero por suerte no lo notó y se fue. No sabían qué hacer con él. ¿Qué tal si crecía aún más? Por lo que decidieron llevarlo al veterinario. Con esto lo metieron en la camioneta, justo en el momento cuando Owen llegó, extasiado con el enorme perro, que hasta lo llamó Dogzilla. Y de repente Clifford salió corriendo, ya que vio una enorme bola inflable persiguiéndola en pleno Central Park, donde todo mundo lo vio, encantados con el perro gigante, grabándolo y todo. Por otro lado, en un laboratorio donde buscaban crear comida gigantesca mediante ingeniería genética, experimentaban con animales, pero en todos fallaban, creando hasta cabras de 2 cabezas, enfureciendo al CEO, hasta que le mostraron el video del enorme perro, que hasta se le abrieron los ojos, así que ordenó que le trajeran al enorme Khan, ya que con su gen podrían salvar su proyecto. Mientras tanto, Emily y los demás llevaron a Clifford al veterinario, impactando a todos, pero aún más al doctor, y como no podía sacarle ni el peso, temperatura, ni los latidos, les pidió que lo dejaran solo con él. Mientras tanto, le contaron a la secretaria que lo consiguieron con un tal Bridwell. Al decir esto, se le abrieron los ojos a la mujer, ya que todo paciente que traía un animal de aquel hombre, casi un milagro pasaba, que era como un mago, y tal vez podría volver a Clifford en chiquito. Dicho esto, lo fueron a buscar. Al mismo tiempo, el señor Tyrant quería inyectarle un chip que lo volvería propiedad de su empresa, y así rastrearon a Emily por el uniforme escolar, y justo ellos estaban en la escuela, buscando los datos del tal Bridwell para así encontrarlo. Pero el desgraciado del señor Tyrant fue a su casa y le contó al intendente del perro, sacando la información, cuando de repente el perro se metió al colegio, donde todo mundo estaba encantado con él.
algo que le dio mucha seguridad a Emily y puso en su lugar a la niña que la molestaba. Pero por desgracia todo empeoró, ya que al llegar a su casa, el intendente los echó, ya que rompieron el contrato con el perro, sin saber que salió corriendo al escuchar que un hombre estaba cayendo y lo salvó, por lo que todo mundo le aplaudió. Todos estaban muy felices, excepto Casey, ya que sentía que siempre decepcionaba a su hermana, que lo ha dejado todo para criarlo cuando su mamá murió. Y de pilón, el señor Tyrone llegó diciendo que el perro era suyo y les ofreció dinero, mientras su asistente le inyectó el chip. Entonces Clifford huyó y los demás aprovecharon para hacer lo mismo, por lo que Emily manejó la camioneta, huyendo de los malos, por lo que Owen le dijo que se escondiera en su edificio. Por otro lado, los de la escuela le hablaron a su mamá, contándole que Emily faltó, y cuando estaba en casa de su amigo, la mamá le habló, sintiendo que había un perro cerca, y en ese momento Clifford vomitó un pug, que era del niño. En fin, el desgraciado de Tyrone fue a la policía, diciendo que el perro era suyo, un mutante que crearon, que podía ser un desastre si no lo encontraban. Dicho esto, dijeron todo esto en las noticias, y justo en ese momento, el padre de Owen llegó, que al ver al enorme perro, ofreció llevarlo a un enorme santuario que tenía en Hong Kong, perfecto para Clifford. Pero Emily no quería deshacerse de él, le cambió la vida y prefería encontrar al tal Bridwell para que lo hiciera pequeño, pero si no lo encontraban no tendrían otra opción que mandarlo. Dicho esto, tenían un trato. Al día siguiente fueron a buscar al hombre, viendo que estaba en un hospital, pero se enteraron que había muerto, desanimando demasiado a Emily, y aún más que la policía lo seguía, por lo que no tenía de otra que mandarlo a China. Entonces lo llevaron al embarcadero, se despidieron de él y Emily le agradeció por cambiarle la vida, y así se lo llevaron. Mientras tanto, la mamá de Emily vio todo en televisión y contactó a Casey, que en ese momento se enteró que el hombre que murió no era el Bridwell que buscaban, emocionando a Emily, y aún más que Owen lo encontró, que estaba en el parque. Pero todo valió al ver que el señor Tyrone encontró a Clifford en medio del mar, llevándolo de vuelta a su laboratorio, diciéndole a los medios que con él encontrarían la cura para el hambre mundial. Al ver esto, fueron a la empresa para salvarlo, junto a todos del barrio. Se infiltraron al edificio, creando todo un caos para entrar, pero al final encontraron al perrito todo sedado, desanimándolos. Pero al escuchar a Emily, se emocionó y salió corriendo, liberando a todo animal del lugar. Y en las calles de la ciudad, toda la policía iba detrás del gran perro rojo, mientras que Casey se encargó de decirle al mundo la historia de Emily Clifford, que era suyo, y así cruzaron hasta el otro lado de la ciudad hasta encontrar al señor Bridwell, donde Emily le pidió que volviera a Clifford pequeño, pero él no podía hacer eso, y en ese momento la policía los rodeó, por lo que la niña los paró a todos, tomó mucho valor y les dijo que Clifford era suyo, que aunque fuera enorme, no era peligroso, sino diferente, que eso no significaba que fuera malo, que no dañaba a nadie, solo era cariñoso. Y en ese momento Tyrone llegó diciendo que el perro era suyo, pero cuando le leyeron el chip, tenía el nombre de Emily. Entonces la policía se volteó contra Tyrone y todo el mundo celebró, y el señor Bridwell le dijo que la magia era mejor que la tecnología. Y así se fue, cuando la mamá de Emily llegó y dejó que se quedara, agradeciéndole a Casey por todo, que al montar a Clifford salió corriendo, haciendo lo que haría un gran perro rojo, conocido como Clifford.